la doctora Rosana Pía Benciaruti Sartori, quien es presidenta del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. ¿Bien? ¿Es más lindo de ese lado o de este lado? Ya he probado los dos. Sí, por eso. Ya he probado los dos. ¿Te gusta? ¿Qué tal la experiencia? Vos sabés que a mí me gusta mucho la comunicación, Sí. ¿sí? ¿Y esa es una impronta que usted le ha dado también al Sí, Superior Tribunal de Justicia? entreno en comunicación. En alguna oportunidad quise estudiar comunicación, no se Mira. dio, pero ahora sí entreno en comunicación. Y un día, cuando uno se da cuenta que va perdiendo la vista por esto de la presbicia, a mí me gusta leer mucho acostada, entonces los anteojos se me venían y se me pegaban en la cara, se me volvió un poquito complicado leer. Eh, una amiga me dice, ¿por qué no te escuchás los podcasts? ¿Sí? Entonces era levantarte el sábado, preparar tu mate, poner Spotify y me sugirió uno que me gustó muchísimo, que se llama Mientras respires estás a tiempo. Y después me puse a investigar, porque ya me empezó a gustar todo esto, me puse a investigar y encontré un reel que me llamó muchísimo la atención, que era, contaba la historia de mujeres que en el periodo franquista en España habían tenido la mala costumbre para esa época de haber tenido sexo antes de casarse y habían quedado embarazadas. Entonces había como un orfanato para estas mujeres. Y era la Excluidas de la historia, sociedad. excluidas de la sociedad, absolutamente. Y era la historia de estas mujeres que ya grandes contaban lo que habían vivido. Y a mí me gusta leer mucho los comentarios Sí. después de que veo esas cosas. Y en uno de los comentarios decía, yo esta historia ya la vi en un podcast que se llama De eso no se habla. Entonces me lo busqué, empecé a escuchar ese otro podcast y fue lo que me inspiró un poco porque era una mujer que se puso a investigar las razones por las cuales se culpaba en esa época a la ETA, ¿sí? De todo lo que pasaba, cuando no todo era culpa de la ETA, también había un terrorismo de Estado. Y me di cuenta que hay posibilidades de visibilizar algunas cosas o algunas personas que deben ser visibilizadas y que visibilizar la vulnerabilidad era un poco mandar un mensaje y canalizar esa necesidad que uno tiene de comunicar y transmitir. Mezclar escucha activa, ¿sí? Escuchar y no hablar. Yo soy una de las personas que tiene más posibilidad de comunicarse así verbalmente, pero también me gusta estudiar los gestos, las La comunicación. posturas, Claro. todo lo que sea comunicación. Entonces dije, si yo pudiera contar historias de resiliencia, de visibilidad, de fuerza, que dejen un mensaje y que pasen por el Poder Judicial, porque todo tendría que tener un sesgo judicial, porque si no estaría en tu lugar y no estaría acá, o no estaría trabajando, me dedicaría a lo tuyo. A la comunicación. Que no lo dejo, no es una cosa que deje de pensar cuando me jubile, Mirá ¿no? qué bueno. Pero pensé, lo charlé con colaboradores, el centro de capacitación tiene un equipazo en un equipo, hay mucha gente que es colega de ustedes, Marcelo Atencio, chicos que son cineastas, muy buenas personas en marketing, y bueno, inteligencias humanas, no IA, sino humanas, que trabajan conmigo, y les tiré la idea, y después de la idea salió un proyecto, y de ese proyecto salieron un montón de proyectos como escuchar claramente, que es distinto a hablar claro, hablar de salud mental, abrazar otras cuestiones y empecé a buscar, empecé por mis amigos,
Ajá. aquellos que no me podían decir que no. Empecé por mis amigos a preguntarles si le gustaba la propuesta que le estaba haciendo. Ujú. Eh, Algunos me dijeron que sí, que le gustaban, pero que querían realmente saber en medio de qué locura se metían. Entonces fuimos más o menos dándole forma y encontrando voces, porque de eso se trata, ¿no? Ujú. Encontrar voces que cuenten historias, algunas son muy duras, Ujú. realmente muy duras, niños judicializados que hoy forman parte del Poder Judicial, personas del colectivo que cuentan cómo conquistaron sus derechos y cómo mantienen la igualdad, gente que tiene problemas de audición, otros de vista, una niña Down, una joven Down, que hace 6 años trabaja con nosotros en el Poder Judicial, y que nos da un mensaje de amor al trabajo y de inclusión. O sea, tenemos 12 historias grabadas, Ah, ¿sí? mira. Pero levantamos una por semana. Ajá. Ya vamos por la 4ª. Bien. Así que tendríamos para septiembre, octubre y noviembre. Ajá. Y bueno, de acuerdo a cómo pega, seguir o darle una vuelta que no sea tan solo de resiliencia, estamos buscando. Yo traje mucha historia de donde vengo, que es de Oberá. Ajá. La historia de un adicto en recuperación, que es muy, muy fuerte, tiene un mensaje muy lindo. Y una temática tan vigente. Sí, pero especialmente él, porque te cuenta que hace 12 años dejó de consumir y cómo la pelea todos los días, ¿no? Entonces empezamos a buscar más historias en el interior de la provincia, porque queremos llegar a todos lados, y con este programa, con este proyecto, con este producto, como le llamamos ya, nos vamos al Congreso Nacional de Centros de Capacitación a presentarlo. Ajá. La idea es justamente visibilizar la parte social también que tiene el Superior Tribunal. Sí, especialmente dejar un mensaje, ¿sí? Como yo lo planteo cuando lo presento. Este es un trabajo militante, porque la visibilización se tiene que militar. Desafiante, porque nos desafiamos a nosotros mismos. Hay muchas cosas que nos cuenta el entrevistado, que la ve, lo que hace falta hacer, pero también es un mensaje interno y externo, ¿sí? Para el que está dentro del Poder Judicial, para que escuche lo que le están diciendo, y para el que nos está viendo en el canal de YouTube o en Spotify, nos está escuchando, para que sepa a dónde tiene que buscar sus derechos. Y en alguna oportunidad, otro gran comunicador, nada que ver conmigo, yo lo estoy intentando, que se llama Kevin Lechman, y que supo venir a capacitar a periodistas de cómo se comunica, cómo se da la noticia judicial sin utilizar palabras que ya no se usan, ¿sí? No llamar crimen pasional a lo que es un femicidio. Qué bárbaro. ¿Cómo fuimos evolucionando? ¿Cómo en todo esto? evolucionamos? Sí. Kevin siempre nos decía algo que me parece que es lo que nosotros estamos intentando hacer, que vos me podés pasar todas las propagandas que quieras de la farmacia de turno, ¿sí? Pero a mí no me va a quedar en la cabeza que en octubre está tal farmacia, en septiembre tal farmacia, sino que el día que a mí me duele algo y que es de noche, yo voy a buscar la farmacia de turno. Entonces tengo que saber dónde apretar y dónde buscar. Bueno, lo que intentamos es, después de cada breve entrevista, porque no dura más de 15 o 20 minutos, que es otra cosa que aprendí, es lo que la gente está dispuesta a escuchar. prestarle atención. Y a prestar atención. Debajo están todas las direcciones donde vos podés apretar y podés buscar en caso de violencia de género, en caso de adicciones,
en caso de niños judicializados, eh, en caso de que te vulneren alguna cuestión que tenga que ver con la igualdad. Acá veo que tenemos a las compañeras que están trabajando para que el tiempo muerto tenga algo de fructífero. Bueno, dónde podrían buscar y también cómo capacitar, ¿no? Es lo que intentamos transmitir. Bueno, de estas primeras 4 entregas, ¿qué repercusiones tuviste? La verdad que todas muy buenas. Sí. Me puso muy contenta porque yo, antes de empezar todo esto, consulté con colegas de ustedes, porque no es que venga a hacer un streaming, ni vengo a ocupar el lugar de una conducción, sino que es una idea que pretendemos que quede y que sea algo novedoso en la justicia, una manera más de llegar a la sociedad y al ciudadano a pie, porque eso es de verdad lo que buscamos. Doctora, pero la comunicación también genera algo que es que te rompe por dentro, depende Sí, depende la entrevista. sí. Y hay veces que el abogado tiene que dejar esa parte de ser abogado Sí. para ponerse en el rol de comunicador y empatizar. ¿Le costó Sí. esa parte? Me quebré varias veces, las historias eran, pero me quebré especialmente porque había mucha cercanía con la historia, o a veces la historia era muy dura, pero yo soy una militante del lenguaje claro, entonces desde ese lado creo que se empatiza mucho y aprendí de los entrevistados que no se busca compasión, que se busca eso, que se busca empatía. Nadie quiere que le tengas lástima. Sí, sí, sí. Quiere que le escuches y a lo mejor aprendas de su padecer o de su transitar y cuáles fueron sus corazas y cuáles fueron sus armas para enfrentar una lucha tan dura como la adicción, por ejemplo. 4 historias. ¿Por dónde pasaron las historias? Las pasamos por el canal de YouTube del Centro de Capacitación Judicial, pero se encuentran en YouTube. Perfecto. Y también las encontrás en Spotify. Bien. ¿Y los temas? El primer tema que tocamos era de un niño judicializado que hoy es fiscal del tribunal. El segundo tema era de este chico que es un adicto en recuperación. El tercero de la joven Down, que hace 6 años no se enseña realmente a trabajar y a tranquilizarse y a hacer pausas activas. Y el cuarto tema tiene que ver con la conquista de derechos en cuanto a la igualdad y a la posibilidad del casamiento en los distintos géneros. Mira, ¿algo que ya nos pueda adelantar de la próxima entrega? Las próximas son otra niña judicializada que perdió a mucha parte de su familia en un accidente. Tremendo. Tremendo, pero es un ser de luz hoy. Una joven amiga mía que cuenta su lucha contra lo que se llama obesidad y cómo enfrenta el bullying. A ver, tenemos una persona que no es absolutamente no vidente, que también trabaja con nosotros, porque eso también, hay gente que trabaja con nosotros y otros que no trabajan. Seres que son muy anónimos y otros que no son tan anónimos. Un chico que no llega a ser no vidente, pero tiene un problema de visión y cómo superó eso con ayuda de tecnología y con ayuda de gente que creyó en él y apostó. Es como ponerle también rostro a todo ese trabajo y ese gran armazón que es la justicia de Misiones, ¿no? Y le vas poniendo rostros e historias también. Sí, ya no es No tan... porque no tenga rostro, sino porque sí, muchas en veces, realidad son las sí, columnas sí, vertebrales tal cual. en forma de ser humano, Sí, que exactamente. es lo que queremos mostrar. Sí, sí. Bueno, antes de cerrar la entrevista, la semana pasada hubo un encuentro multitudinario, mucha gente sí. ahí en Puerto Iguazú. Esto tiene que ver con un encuentro federal, pero también de otros países, ¿sí? Sí, es el encuentro nacional e internacional, se llama, porque estuvo
el procurador del Estado de Paraná, Mm. el Encuentro Nacional de los Ministerios Públicos, Ujú. ¿sí? Y esta vez se hizo en la provincia de Misiones porque el año que viene nosotros estrenamos la autarquía financiera y la autonomía funcional del Ministerio Público. O sea, es la primera vez, lo presentamos en el presupuesto, se los explicamos a los diputados, Ujú. esperemos que sea aprobado, pero va a haber un presupuesto para la judicatura, que sería, el Poder Judicial se divide entre jueces, fiscales y defensores, Ujú. ¿sí? Además de todo el secretariado y el agente que trabaja. Pero el fiscal y el defensor, y mucha parte del Poder Judicial, depende de algo que se llama Ministerio Público, que se dedica justamente a eso, a defender al vulnerable. Yo siempre vuelvo por lo mismo, parece ser un Mm. tema, a defender al vulnerable, y la Fiscalía a acusar, ¿sí? Y a representar a la sociedad y también defender un poco a la víctima. Ujú. Bueno, no son los mismos roles, no son las mismas funciones, y nos pareció adecuado darle al procurador, que maneje su presupuesto y que maneje su recurso humano de acuerdo a esa función que es tan distinta a la nuestra, que es la de juzgar, ¿sí? Ellos acusan, defienden, y después viene un tercero y dice quién tiene razón. Ajá. Entonces son cosas eh, totalmente distintas, no contrapuestas, sí distintas, pero todas bajo el mismo paraguas del Poder Judicial. Perfecto. Gracias, gracias por venir, No, doctora. gracias a Gracias. ustedes. Y a seguir, bueno, entonces en el centro de capacitación, así tenemos que buscar, centro de Y capacitación del tenés Poder que Judicial. buscar, nosotros lo llamamos así, identidades Sí, entre el ser y el deber ser. sí. El ser, ¿por qué? Porque vamos por la persona, y el deber ser es la norma, y muchas veces esas dos cosas se tienen que conjugar, Mm. y muchas veces la balanza se tiene que inclinar hacia el ser, hacia la persona, que importa un poquito más que la norma.